hemos estado en este tiempo, hermanos, muy concentrados, estudiando la palabra, metidos, y hemos hablado que estamos, como dice a veces la Escritura, yendo un poquito mar adentro, en muchos aspectos de lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Estamos en la serie, acuérdense, hermanos, la serie que hemos comenzado desde ya hace algunos miércoles. La serie se llama Arraigados y Cimentados en Cristo. Qué bendición, hermanos, que usted como hijo de Dios entienda que todos nosotros, como esos hijos amados, a veces la Biblia nos muestra a nosotros como árboles. Y dice el Salmo 1 que aquel que descansa en el Señor, aquel que está en el Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua, pero no cualquier tipo de árbol. Es un árbol que da su fruto a su tiempo, dice que su hoja no cae. Bendito sea el Señor que nos permite a nosotros, hermanos, entender que como árboles plantados tenemos que estar arraigados en el que nos permite Dios que nos arraiguemos, que es en su Santo Hijo. Tenemos que estar arraigados y cimentados en Cristo si es que queremos ver los frutos de Cristo en nuestra vida. Porque el árbol de la vida, que es Cristo, te lo voy a repetir, el árbol de la vida, ese árbol que aparece allá, ese es un árbol como misterioso que aparece en Génesis 1 y que vuelve a aparecer en Apocalipsis. En el último capítulo de Apocalipsis vuelve a aparecer el árbol que se perdió allá en el huerto. Vuelve otra vez a mostrarse en todo su esplendor allá en Apocalipsis. Pero nosotros hemos entendido que ese árbol representaba algo. Y ese árbol representa justamente la vida de Cristo, la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es la vida eterna. Y entonces hemos estado en esta serie viendo cómo es que nosotros debemos, como hijos de Dios, encontrarnos arraigados y cimentados en el Señor, ¿no? Porque la vida espiritual, hermanos, es como un viaje que comenzamos en nuestro corazón para llegar hasta el corazón del Padre. Y ese viaje es narrado y mostrado en las Escrituras. El pueblo de Israel en el Antiguo Pacto nos muestra de qué se trata ese viaje, ¿no? Cuando usted ve el Antiguo Pacto y cuando usted ve a Dios sacando al pueblo de Egipto y llevándolo a la tierra prometida, esa escena que aparece en los libros del Antiguo Pacto y todas las cosas que ellos vivieron nos hablan en qué consiste ese viaje. Usted tiene que saber que las cosas que fueron escritas por causa de nosotros, ahora en el nuevo pacto. Y cuando uno ve cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a la tierra prometida, entre Egipto y la tierra prometida había un desierto. Y todos los hijos de Dios, escuche esto, hermano, todos los hijos de Dios que están en este proceso de caminar desde el corazón suyo, de ese duro corazón al corazón de Dios, necesitan caminar un trayecto. Hay un trayecto, hay una tierra prometida a la cual tenemos que entrar. Y ese trayecto para nosotros se convierte en un desierto, porque un desierto es un lugar donde nosotros tenemos que encontrarnos verdaderamente con el Dios vivo. Dios tiene que dejar de ser para nosotros tan solo un Dios, el que nos hemos imaginado, el que nos han hablado generalmente, ese Dios que está para servirnos a nosotros en todo lo que nosotros queramos, que pensamos a veces que el Señor es como un genio de la lámpara de Aladino y creemos que Dios, pues estamos en Él para que Dios gire en torno a nosotros. Pero un día, en nuestra caminata espiritual, nos damos cuenta de que no es Dios el que gira alrededor de nosotros, somos nosotros los que tenemos que girar alrededor del Señor. Y hemos estado viendo de que este proceso o este viaje es un viaje de transformación. Usted tiene que ser transformado, ¿no? Tenemos que ser transformados porque es un viaje donde vamos a ser transformados. Si usted le cree a Dios, Dios le ha dado todo lo que usted necesita. Dios nos ha dado a cada uno todo lo que necesitamos porque todo lo que necesitamos se encuentra en su Hijo. ¿Y su Hijo dónde está ahora? ¿Dónde está el Hijo de Dios ahora en nosotros? Les pregunto a ustedes. Esa pregunta la he hecho varias veces.
Yo creo que ya la podríamos responder fácilmente. ¿Dónde se encuentra el centro de operaciones de Dios en nuestra vida? ¿Y dónde está el Hijo de Dios en nosotros en este momento? ¿Qué responde a la diestra de Dios Padre? Bueno, sí, está a la diestra de Dios Padre. ¿Y dónde está eso? En el cielo, hermano. No, En nuestro espíritu. en nuestro espíritu, amén. A ver, varias personas hablaron al momento y no me di cuenta quién dijo. En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Así decía el apóstol Pablo y lo entendió muy claramente, porque Pablo dijo, al Dios al cual sirvo desde mi espíritu. Eso lo dijo Pablo por allá en 2 Corintios. Y sabemos nosotros que el centro de operaciones de Dios en nuestra vida es nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios colocó en nosotros espíritu para poder Él comunicarse con nosotros, para estar dentro de nosotros, para dentro de nosotros comenzar ese proceso de transformación. Y ese proceso de transformación es un proceso en el cual nosotros participamos. Hay cosas que ya Dios hizo por mí. Yo ya, en lo que ya Él hizo por mí, yo no puedo hacer nada. Pero hay cosas definitivamente que Dios quiere hacer con nosotros. Y en el proceso de transformación sí que participamos nosotros, hermanos. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Hay cosas que ya Dios hizo por nosotros. Hay un pasado. Toda la obra de lo que Jesucristo hizo en la cruz, toda su muerte, toda su resurrección, todo el plan de Dios en su Hijo, fue las cosas que Él hizo por nosotros. Eso ya lo hizo. Y usted a eso no tiene que añadirle absolutamente nada. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿cuál fue la última frase en la cruz del Calvario? A ver, los hermanos estudiosos de las Escrituras. ¿Cuál fue la última palabra, no? La última palabra de Cristo en la cruz, ¿cuál fue? En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. ¿Qué dicen los hermanos? Todo está consumado. La hermana Marta levantó la mano, la hermana Marta Agudelo y la hermana Estela Galeano. Hermanitos, consumado es. A ver, ¿sí es así o no es así? La hermana Estela Galeano también levantó la mano. A ver, vamos a poner, varias han levantado la mano. A ver, ¿cuáles fueron entonces las últimas palabras del Señor en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya. A ver, ¿quién da más? Todo se ha consumado. Todo está consumado, hermano. Cuando usted lee Juan 19:30. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando usted lee Juan 19:30, ¿qué dice? Juan 19:30. Bueno, la hermana Estela Galeano ya levantó, ya dijo. Hermano, no he mirado el pasaje, pero no es... Ay. Estamos viendo que la primera. Hermano. Es consumado es. Consumado es. Consumado es. ¿Y qué significa consumado es? Que todo está hecho. Exactamente, amado hermano Harold. Consumado es significa todo el plan, todo el propósito que Dios tenía, todo lo que Jesús vino a hacer en su misión como hijo de Dios, sometido al Padre, todo lo que se le encargó, todo lo que él tenía que ganar para nosotros en la cruz del Calvario se encontró consumado, o sea, se ejecutó, se llevó a cabo. Todo le satisfació al Padre. Absolutamente todo, nada se le escapa. O le satisfizo es la palabra, ¿no? Perdona ahí, le satisfizo es la palabra. Entonces, hermanos, ese consumado es
es lo que ya Dios hizo por nosotros. Usted recibió al Señor, todos los que están aquí invitaron al Señor, le dijeron el sí al Señor, mas a todos los que le recibieron, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted está aquí ahora con una realidad diferente. Usted ahora es un hijo de Dios, hermano. Como hijo de Dios, usted ya todo lo que Dios quiere en su vida ya se lo entregó. ¿Dónde se lo entregó? ¿Dónde se encuentra la realidad de Dios en su vida? Porque el Hijo está dentro de su espíritu. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre en este momento? En mi espíritu. Sí, señor, hermano Harold. El Hijo y el Padre están en mi espíritu por la presencia en mi vida del Espíritu Santo, que es el que me lleva y permite que esa realidad se dé en mi vida. El Padre y el Hijo habitando dentro de mí. Hola, yo no sé si esto te emociona, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que Dios está muy lejano. No, Dios está por allá en el cielo. Para nosotros los cielos es un lugar tan lejano, pero resulta que por usted ser hijo de Dios, amado hermano, ese lugar que estaba tan lejano descendió a usted. Ahora los cielos, ¿dónde están? ¿Dónde están los cielos ahora? Le pregunta a los hermanos. Dios está dentro de nosotros, dice la hermana Marta. ¿Y a dónde están los cielos? Ese lugar que se llama los cielos. Las cosas de los cielos, ¿dónde están ahora? En mí. Dentro de mí. ¿Dónde? En mi espíritu. En mi espíritu. La realidad de Dios está dentro de mí, en mi espíritu. Yo no sé si esto lo podemos entender, hermanos. A ver qué dice Wilson. Claro, mi hermano, por eso Pablo, yo creo que aquí algunos hermanos de pronto está haciendo esto nuevo o de pronto un poco más claro, si tenían alguna duda, porque Pablo por eso les habló a los cristianos de Colosenses, a los colosenses, de que en Cristo estamos completos. O sea, el Señor nos dio todo, o sea, no tenemos que estar como anhelando algo que ya se nos dio, que es la vida del Hijo de Dios, y en Él estamos completos y todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Exactamente, mi santo hermano. Algún hermano decía eso, yo escuché eso, ¿no? Que cuando usted le está pidiendo al Señor, vamos a ver, usted está en un estado de impaciencia y le está diciendo al Señor, ay Señor, dame paciencia, por favor, ayúdame, por favor, tráeme paciencia. Ese hermano decía que el Señor, ¿qué le iba a responder a usted? A ver, Wilson, usted que es de esa corriente. Claro, todos, yo creo que él mismo dice, el hermano que habla o enseña esto, de verdad que para mí fue nuevo después de tantos años, y creo que siempre en el vocabulario de los cristianos es pedirle al Señor paciencia, pero resulta que en Gálatas se está hablando de los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu están en el Hijo, y si ya nos dio el Hijo, pues ya tenemos realmente lo que necesitamos. Lo que Dios necesita es que nosotros nos rindamos, que nosotros sepamos que la carne es la que no nos permite realmente ver esa realidad del Señor en nosotros. Y todo es que muramos a nosotros mismos para que Él pueda realmente expresarse todo el fruto del Señor en nuestras vidas. Amén. O sea que cuando usted le está diciendo a Dios, Señor, dame más paciencia, o le está diciendo al Señor, Señor, dame más fe, Señor, dame más mansedumbre, Señor, dame más dominio propio. Cuando usted le está pidiendo eso al Señor, este hermano decía que es como si Dios estuviera viéndolo a usted diciéndole, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás pidiendo? Pues Señor, que me des más fe, que me des más amor. Y entonces, ¿qué te va a decir el Señor a ti? Me estás pidiendo algo que yo ya te di hace rato. No, yo ya te di todo el amor que tú necesitas. Yo ya te di toda la fe que tú necesitas. Yo ya te di a ti toda la paciencia que tú necesitas. ¿Estamos, amados?
Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo veo que no lo tengo, aunque lo tengo, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el problema? Si lo tengo, pero como si no lo tuviese, ¿cuál es el problema? Ahí hay un problema, disculpe que no ponga la mano, que pongo el desorden, como dice mi esposa acá, hay un problema de ceguera. Yo creo que ahí es falta de ver esa realidad y de poder comprender realmente que Dios ya nos dio a su Hijo y en su Hijo tenemos en realidad todo lo que el hermano acaba de expresar. Y en realidad lo que no nos deja ver esa realidad, no nos deja ver en realidad lo que Dios nos ha dado, es nuestro propio yo. Bueno, amén, hermano Wilson. Por ahí está el hermano Harold, que quiere participar en algo, y después el hermano Antonio Arnovi. Pues hermanos, creo que es incredulidad, duda y falta de fe. Bueno, ahí el hermano Harold nos habla de la tripleta, de los tres amigos: incredulidad, duda, falta de fe. A ver qué nos dice el hermano Antonio. Sí, efectivamente, hermano. Nos falta tener más fe, más seguridad de que tenemos a Cristo en nuestros corazones y obrar, tomar diligencia y hacerlo, porque está establecido, pero como tener una máquina y no prender el botón para arrancar. Entonces, si no le aprendemos entonces eso pasa también con la fe. Entonces nosotros tenemos ya de Cristo, que nos ha dado el Espíritu. Si no lo aprendemos, si no activamos eso, pues no aparece nada. Amén, hermano. Amén, hermano Arnovi, Antonio. Hermanos, ¿cómo así que ya lo tenemos? Porque Dios ya nos dio todo en su Hijo, pero ¿por qué vivimos como si no lo tuviéramos? Esa es la gran pregunta. Vivimos como si ya lo tuviéramos. Hay un ejemplo que me parece muy chistoso, si puede decirse, pero es como de una película, ¿no? Para que ustedes se hagan una figura de lo que estoy diciendo. Un hombre del viejo oeste lo metieron en una cámara del tiempo. Un hombre que estaba acostumbrado a manejar una diligencia. ¿Ustedes se acuerdan qué eran las diligencias en el viejo oeste? ¿Sí se recuerdan qué eran las diligencias? Una carroza tirada por caballo. Exactamente, hermano Harold. La diligencia. Este hombre lo trajeron en un viaje del tiempo y lo trajeron a esta época. Imagínese usted. Y a ese hombre le mostraron el medio de locomoción que utilizan ahora los humanos. Y le mostraron un carro y le dijeron, mira, esto es como una diligencia para que tú andes en él. Y él se quedó maravillado viendo eso. Y él comenzó a tratar de decir, ¿y esto cómo es? Entonces le explicaron, no, esto es un auto, esto es lo que existe ahora en este siglo. Y este es el medio de locomoción que utilizan los humanos. Y a él se le entregaron las llaves para que él manejara ese carro o lo condujera. Y ese hombre estaba afanado buscando los caballos, porque él creía que tenía que coger unos caballos, amarrárselos al carro, para que los caballos arriaran ese carro que tenía ruedas. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Qué es lo que quiero decirles con eso? La dimensión del espíritu y de las cosas que Dios nos ha entregado, la tecnología del espíritu, esa tecnología que viene de arriba, es una tecnología que nosotros no la conocemos. Y nosotros somos como el hombre del hombre que les acabo de contar. Tenemos para andar con un carro, vamos a decirlo así, para que anduviéramos en carro, y nosotros estamos buscando los caballos y estamos dando vueltas tratando de encontrar los caballos para amarrarlos al carro, porque nosotros creemos que así se mueve, porque así es nuestra estrecha manera de pensar. Bendito sea el Señor, que Él que nos permite a través del Espíritu Santo desarrollar esa tecnología de cómo es que podemos nosotros movernos de una manera diferente. ¿Me hice entender, hermano, de pronto con la ilustración? Perfectamente, mi hermano, mejor no pudo haber sido. Entonces, amados hermanos,
el espíritu, Dios está en nuestro espíritu y todas las cosas que nosotros necesitamos se encuentran allí, pero no las disfrutamos porque nos hace falta ser transformados. Necesitamos una transformación en nuestro entendimiento. ¿Ustedes recuerdan lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2? ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2? No os conforméis, ¿a dónde? A este siglo, sino, ¿cuál es el sino? A ver, ¿quién se lo sabe de memoria, amados? No os conforméis a este siglo, sino ¿qué? Transformados. Transformados, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Oh, hermanos, aquí la mente juega un papel fundamental en nuestro proceso de la transformación. La mente cumple una función muy importante, porque la mente es una de las facultades de nuestra alma. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformación espiritual, nosotros tenemos que pensar que en ese proceso de nuestra transformación espiritual, para que no le sigamos buscando caballos al auto para hacerlo andar, entonces nos tenemos que dar cuenta que debe de haber un proceso en nuestra vida espiritual que comienza a aterrizar en el área de nuestra alma, porque el problema no está en el espíritu, el problema ¿dónde está? En tu alma y en mi alma. Porque allí, en esa facultad principal que tiene el alma, que se llama la mente, se necesita una transformación. ¿Lo entendimos, hermanos? Amén, amén. Bueno, me alegra. Ahí los hermanos están lanzando las manitos y los deditos y eso me ayuda a saber. Hermanos, nuestra transformación espiritual no ocurre eventualmente por un suceso intempestivo. Es decir, nosotros creemos que ya el Señor viene a nosotros, ya dijimos que el Señor viene a nuestro espíritu y que desde ese momento ya todo ya llegó, ya entiendo y ya sé de qué se trata. No. Ahora, todos quisiéramos que fuera de una manera intempestiva, ¿no? Todos quisiéramos que hubiese un cambio intempestivo en nuestras vidas. Y yo creo que de alguna manera u otra todos hemos buscado en algunas oportunidades atajos espirituales. ¿Qué son los atajos espirituales? ¿Qué entiende usted, hermano, por un atajo espiritual? O sea, algo que no le permita llevar un proceso, algo que no lo lleve a usted a entender que se requiere un proceso. Usted quisiera que fuera algo sencillo. ¿Cuáles son las fórmulas que usted ha buscado para encontrar ese atajo de cambio? ¿Cuáles son los métodos que usted ha buscado como atajo para ese cambio? Muchos hijos de Dios creen que el cambio se da cuando un hombre ungido viene y los toque. Y pensamos que cuando un hombre ungido, usted no ve cuando se habla por allí de los grandes ungidos que venga para que lo toque, y cuando lo toca entonces algunos se caen y entonces algunos dicen, ese hombre cuando se pare de allí, el que se cayó, mejor dicho, ya fue transformado. Pero usted cree que eso es así, hermanos. Si la transformación fuera porque alguien lo toque, porque un ungido lo tocara, pues chéverísimo. Qué bueno sería. A ver, hermano Wilson. Claro, mi hermano, porque es que ahí es donde los creyentes que ignoran que tenemos ya la vida de Dios, entonces no tenemos, como hablaba con un hermano en estos días, no, hermano, es que nosotros tenemos que ir a buscar a Dios en la iglesia, hablándome del templo, hablándome del lugar de reunión. Entonces, ignorando realmente cómo voy a buscar al que ya está en mí. Entonces es algo que de pronto por eso ahí donde aparecen estos hombres llamados ungidos, sean pastores, sacerdotes, profetas,
y empiezan a engañar a aquellos hermanos que ignoran la realidad de la vida que Dios nos ha dado su vida y que nosotros no necesitamos ninguna de estas cosas, como usted lo menciona, que eso se ve mucho, que no, tengo que ir al pastor o tengo que ir al profeta para que él me toque, para que él me unja, para poder yo tener el cambio que necesito. Y claro, lo está explicando muy bien, amado hermano Carlos. Qué bueno, hermano Wilson, que lo entendemos. Porque quiero decirle una cosa, ni Dios lo hizo así con su pueblo. ¿No hubiera sido más fácil, en vez del Señor, para sacarlos a la tierra prometida? Acuérdese que ese viaje del pueblo de Israel nos representa el caminar espiritual, el proceso de madurez espiritual. ¿No hubiera sido más fácil que el Señor los saca de Egipto, sopla y los lleva de una vez y los pone en la tierra prometida? El Señor se había ahorrado muchos capítulos en la Escritura, ¿no? Allá en el antiguo pacto se habían obviado muchos capítulos, había sido sencilla la cosa, ¿no? Pero les pregunto, ¿fue así? No fue así, no fue así. Les voy a decir una. Resulta que el Señor los iba a llevar a la tierra prometida y había una ruta entre la tierra prometida y Egipto. Era una vía comercial que esas sí llegaban rapidísimo. Y dice la Escritura que el Señor los llevó por la ruta más larga, no por esa, no la llevó por la ruta más corta. A nosotros nos gustaría que nuestro cambio, nuestra transformación fuera rápida. Nos gustaría que fuera con un toque. Nos gustaría que fuera fácil. Nos gustaría que fuera barato. Pero quiero decirle que a pesar de que el evangelio es gratuito, ¿por qué el Señor nos da el evangelio gratuito? Pregunta para todos los de la sala presencial y virtual. Porque dice, vení a mí y comprad sin dinero, ¿no? Dice Isaías. ¿Por qué es gratis el evangelio? ¿Por qué no tiene un costo? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el evangelio no tiene un costo? Porque es por gracia, hermano. Bueno, porque es un regalo. Bueno, entonces imagínese usted que cuando usted va a un supermercado y están haciendo la muestra gratis, usted va y toma la muestra gratis y sí, rica la muestra gratis. Pero ¿qué pasa cuando las cosas son gratuitas? Y el evangelio es gratis. ¿Qué pasa cuando algo es gratuito? No lo valoramos. Exactamente, hermano Wilson, no lo valoramos, no valoramos. Usted va y se come la muestra gratis y sí, no le costó nada. Claro que la persona que está allí dándole la muestra gratis, se la está dando gratis porque espera que usted compre el producto, ¿no? Finalmente eso es lo que se espera. Pero ¿sabe por qué el evangelio es gratis? ¿Gratuito? Porque no existe ningún ser humano, nadie en la tierra que tiene para comprar el evangelio. No hay dinero que pueda comprar el evangelio. Por eso es gratuito. ¿Lo entendimos? Amén, amén, hermano. Muy claro eso, porque sí, aunque dice que es por gracia, es un regalo de Dios, pero es que Dios sabía que ningún ser humano sobre la faz de la tierra tendríamos con qué comprar realmente, como usted lo dice, mi hermano, el evangelio. Amados, el evangelio tiene un precio para Dios. A Dios le costó. ¿Qué le costó a Dios? Todo. Todo. A Dios le costó todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio le costó al Padre su Hijo. Y en su Hijo están todas las cosas. O sea que el evangelio le costó al Padre todo. Todo para rescatarnos a nosotros. ¿Cómo le parece a usted? La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz es el pago que hace Dios por cada uno de nosotros, por cada una de estas almas. ¿Estamos, amados hermanos?
Entonces, amados, nosotros sabemos que la transformación que el Señor quiere en nuestras vidas, pasar de ese corazón duro, de piedra. Acuérdense que esa es la promesa del nuevo pacto en Ezequiel, ¿no? Ezequiel le dice, yo os daré un nuevo corazón, no un corazón de piedra como el que tienen ustedes ahora, sino un corazón de carne, o sea, un corazón que late, un corazón que es vivo, no un corazón petrificado, un corazón ajeno a Dios, un corazón indolente a las cosas de Dios, un corazón que no conoce a Dios, un corazón frío, un corazón que no entiende nada de las cosas de Dios, de las cosas de arriba, un corazón que no conoce la voluntad del Padre, un corazón que no tiene pensamientos de Dios, un corazón que no disfruta de las cosas que Dios disfruta. Ese es un corazón de piedra. Pero dice Dios que en el nuevo pacto Él nos dará un nuevo corazón, un corazón que disfruta lo que Dios disfruta, un corazón que piensa como Dios piensa, un corazón que anhela como Dios anhela. Ese es un corazón vivo para Dios, un corazón que conoce quién es Dios, que entiende al Señor. Ese es el corazón de carne, pero eso requiere de una transformación. Y esa transformación no es automática. Olvídese, hermano, de eso. No es una transformación automática porque ya Dios hizo cosas por nosotros, como lo estuve explicando. Pero ahora Dios quiere hacer cosas contigo. ¿Cómo así que Dios quiere hacer cosas conmigo? Eso es muy interesante. Dios ya hizo cosas por mí. Dios quiere hacer cosas conmigo para después hacer cosas a través de mí. ¿Cómo te parece? Entonces, amados hermanos, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de la transformación. Y como Él necesita que yo quiera lo que Él quiere. Te lo repito, Dios requiere de que tú quieras lo que Él quiere. Ahí es donde participamos nosotros. ¿En qué participamos nosotros? En que debemos querer lo que Dios quiere. En que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. Que la voluntad mía, porque Dios a mí no me anula la libertad que yo tengo de decidir, pues Él quiere que yo decida de acuerdo con lo que yo estoy entendiendo y poniéndome de acuerdo con Él. ¿Me estoy dando a entender o no, hermanos? Amén, amén, hermano. Entonces, nosotros intencionalmente sabemos que debemos de tomar decisiones diarias en nuestra vida. Hay decisiones intencionales diarias que yo tengo que tomar en compañía del Señor. Nosotros tenemos que en esas decisiones diarias entrar a someternos a la disciplina del Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo es disciplinado o el Espíritu Santo es indisciplinado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es disciplinado o indisciplinado el Espíritu Santo? Por supuesto, hermano, que es disciplinado. El hermano Antonio levantó la mano. Bien, pues, mi hermano. A ver, hermano Antonio, que tienes el micrófono cerrado. Ya. Sí, hermano, es disciplinado. Y como se requiere siempre para uno recibir ese espíritu de Dios, esa nueva vida, hay que hacer un cambio, entregar nuestra vida. O sea, la vida natural, entregarla a la cruz para que haya capacidad suficiente de que entre la nueva vida. Entonces, por eso, ahora que hablábamos del precio, ¿no? El precio es ese tesoro escondido que nos habla la palabra,
que el que lo encuentra da todo, vende todo lo que tenía, da todo lo que poseía con tal de explotar a ese tesoro que es Cristo Jesús. Es algo así parecido, pues, de mi pequeño entendimiento. Gracias. Gracias, hermano Antonio. Sí, señor, estamos creo que entendiendo esta noche. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Que hay cosas que Dios quiere hacer conmigo, y en las cosas que Dios quiere hacer conmigo es que yo tenga la suficiente capacidad de someterme a su espíritu. Porque el espíritu requiere de que nosotros trabajemos con él. El Señor quiere que trabajemos con él, permaneciendo en él. Yo voy a estar explicando un poquito esto, hermanos. Tenemos que estar sometidos a la disciplina del espíritu, y esa es una disciplina diaria. Y esa disciplina diaria requiere de tu mente y de tu cuerpo, porque la cosa comenzó en el espíritu, pero ahora eso necesita ser pasado a tu alma. Y en tu alma la mente cumple una función importante. Y tu cuerpo también es importante para el Señor. No crean que nosotros no tenemos un pensamiento griego. Acuérdense que para los griegos lo importante solamente, para el mundo gnóstico, para el mundo del gnosticismo, no era importante el cuerpo. No sé quién estaba levantando la mano. No sé si el hermano Antonio volvió a levantar la mano, hermano Antonio, que lo quiere volver a participar. No. Yo creo que... No, mi hermano, fui yo. Ah, ya, ok. Ok. Hermano Andrés. Bien pueda, hermano, si vas a hablar, mi hermano, bien pueda. Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Sí, ahí en el tema, cuando el hermano estaba manifestando el tema del espíritu y la disposición con el espíritu, pues es una de las cosas que yo enseño o le recalco mucho a mis hermanos en Cristo, porque precisamente el hermano Wilson sabe que en estos momentos estoy en una situación con un familiar y es difícil darse uno cuenta hoy en día cómo faltan hombres con dones, ¿no? Es difícil encontrar hoy ya un siervo que tenga dones. Deberían estar más visibles, pero es como encontrar muchas veces alguien, un famoso. Y es precisamente por esa falta de entendimiento, la renovación del entendimiento de que todos tenemos el mismo espíritu. Y lo que hace que el don del espíritu se manifieste en nosotros, de los dones del espíritu se manifiesta en nosotros, pues precisamente es esa disposición que yo en decisión tomo delante de mi Señor. Aquí estoy para que, dispóngase a hacer, a que Dios lo use, a que Dios tome acción de usted, para que Él haga por medio de su espíritu la voluntad que Él quiere hacer. ¿Que cuál es? Pues todas esas cosas que el Señor mandó a hacer a los apóstoles. Vayan, prediquen, sanen, liberen, mejor dicho, todas esas cosas que son las que va el Espíritu precisamente a manifestar a través de nosotros, porque para eso lo recibimos, para que cumplamos ese propósito. Y en parte comprendo hoy la prédica, porque precisamente esa operancia del Espíritu en uno requiere de entender esa misionalidad, de entender esa disposición que yo debo poner de mí a que el Espíritu o que Dios haga a través de mí su voluntad y todas esas obras. Vamos a tener miedo, porque una cosa es el hombre con el don y otra cosa somos nosotros como ovejas, que podemos hacer uso de dones, pero pues requiere que nosotros pongamos una disposición total para que el Señor todos los días, o quién se levanta, como le digo yo a muchos, quién se levanta en el día y dice: Señor, aquí estoy, hoy a quién tengo que ir a predicarle, aquí estoy dispuesto con mis manos limpias para ir a imponerla sobre alguien. Si vas a usar el Espíritu a través de mí,
para sanar, para echar fuera un demonio, labra el camino de hoy en este día para que yo mantenga en santidad delante de ti y puedas hacer todo lo que es necesario para ayudar en medio de esta sociedad, de este pueblo, para que te conozcan, para que vean que tú eres Dios y que aún tu gracia sigue presente en medio de tanta escasez. Entonces, lamentablemente estamos dedicados, así como dijo el hermano Wilson, a que si tenemos un inconveniente, vamos a buscar al pastor, vamos a ir a buscar a otros hermanos cuando yo tengo el camino directo para hablar y tener comunión con él. Yo tengo abierto el velo del tabernáculo para precisamente primeramente con él y después que él disponga quién es el que va a mover a mi favor, para que se den las cosas. Y así sucesivamente, y es lo que yo en parte creo que eso es lo que el hermano le entiendo que está manifestando a través de este mensaje. Ok, gracias, hermano Andrés. ¿Está el hermano Harold levantando la mano también? Sí, no, hermano, era para complementar lo que acaba de decir el hermano. Es que cada uno de nosotros tenemos que descubrir qué dones tenemos. Nosotros mismos nos encargamos de eso y ponerlo al servicio del Señor. Ok, hermano Harold, bueno, ahí estamos en lo que tiene que ver con los dones. Bueno, válido. Ya también estaremos hablando un poquito de eso en algún momento, que es muy importante saber lo de los dones y cómo la iglesia comienza a darse cuenta también y cómo los hermanos en un inicio comienzan a darse cuenta de los dones a través de cómo los otros hermanos también van ratificando y van viendo cómo es el operar de cada hermano. Y exactamente como decía el hermano Andrés, la intencionalidad. Estamos hablando de una disciplina del espíritu y esa disciplina del espíritu requiere de una disposición, como estaba diciendo el hermano. Y para que haya disposición tiene que haber una intencionalidad, pero la intencionalidad está y parte de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Sabemos que en esa disciplina diaria se requiere de nuestra mente y de nuestro cuerpo, porque son aliados en el proceso de la transformación. Entonces, ya sabemos que Dios está en nuestro espíritu. Eso ya lo sabemos. Haga de cuenta como el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel sabía que tenía que batallar con unos enemigos y esos enemigos estaban justamente, primero los enemigos que tuvieron que librar ellos, porque ellos mismos eran los enemigos, siempre oponiéndose a Dios en ese proceso de transformación. Y esa fue la más grande lucha, creo, que ellos tuvieron. Esa grande lucha de ellos a través del desierto, solamente permitió que dos de la generación de los que habían salido adultos pudieran entrar a la tierra prometida. Imagínense cómo es la lucha. Esa lucha que tenemos justamente para nosotros llegar a estar en sintonía y en esa disciplina diaria. Dios les enseñó y les comenzó a enseñar la disciplina diaria, una de las disciplinas que hablamos la otra vez. Enseñarles a recoger el maná. Eso era una disciplina diaria. Ustedes saben que eso era diario. Día a día ellos tenían que salir por la mañana, no podían dejar que el sol hirviera porque entonces el maná se derretía y ellos tenían que salir en la mañana cada uno a recoger lo que correspondía a lo que iban a comer en ese día los de cada familia. ¿Sí me hago entender? Y eso era una disciplina diaria que la tuvieron que llevar a cabo durante 40 años, que el maná estaba cayendo todos los días. Entonces nosotros entendemos que hay una disciplina. Y ellos cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios les dijo que ellos iban a enfrentar con enemigos poderosos que estaban en esa tierra, ¿no? Ustedes saben ya la historia de los espías que entraron y de los espías que se dieron cuenta de que allá sí habían enemigos. Lo que pasa es que ellos los estaban viendo desde su perspectiva. Dios sí les había dicho que iban a encontrar enemigos. Pero ¿qué es lo que Dios les dijo a ellos que a nosotros se nos olvida en esas luchas que tenemos, en esa conquista?
Lea usted Isaías 41:13, es Isaías 41:13, veámoslo a ver. Si es Isaías 41:13 o 44:13. A ver. Es 41, ¿no? Lo va a leer aquí el hermano Aldemar. Mi hermano. 41:13, va a leer. A ver si. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. A ver, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo ahí el Señor en las luchas que vas a tener? Que vamos a estar con Él. Y que Él nos va a sostener todo el tiempo. Y además, finalmente, ¿qué dice? No temas, no, yo te ayudo. Ahora, fíjese que Dios no dice allí en ese pasaje, yo lo hago solo, yo lo hago todito. Él solamente, ¿qué es lo que te dice? Que le ayuda. Yo te ayudo, pero ¿qué lo tiene que hacer? Yo te ayudo. Oiga, tremendo ese punto, hermano, que usted está tocando, porque nosotros siempre decimos, queremos poner las cargas en el Señor, como a veces los padres con sus hijos. No, yo le entregué mis hijos al Señor, venga, pero ¿cómo así? Dios nos va a ayudar, pero somos nosotros las de la responsabilidad. Como hijos de Dios, tenemos que entender que esto lo hacemos con Él. Somos colaboradores de nuestro Señor. Amén. Acuérdense que estamos hablando de la transformación espiritual, ¿ah? Acuérdense que estamos hablando de en esa transformación espiritual nos vamos a enfrentar con enemigos tenaces que tienen influencia dentro de nosotros, pero en esos enemigos, si los vemos con los ojos naturales, vamos a decir, no, eso no se puede, porque fíjese que hemos venido hilando desde la semana pasada, estamos diciendo que hay cosas que hay en su vida que usted quiere que cambien, pero que no ha podido cambiar. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de eso? Nosotros estuvimos hablando de que a veces parece que avanzamos, que damos un paso, pero retrocedemos dos. Y hay cosas invisibles en nuestra vida que nosotros son señaladas por los demás, que están allí y a nosotros nos avergüenzan, pero nosotros queremos pelear contra esas cosas y no podemos. Acuérdense de eso, es lo que estamos hablando, de la transformación espiritual. Y la transformación espiritual tiene que ver con el desarraigo de todas esas cosas que nosotros sabemos que no son de Dios, pero que están en nuestra vida todavía. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Y usted ya es un hijo de Dios, pero esas cosas están allí. Las cosas están allí. Y entonces usted a veces entra en un plano de, bueno, un día Dios se encargará de eso en mi vida, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice el Señor? No, yo sí ya me encargué de eso, ahora el que te tienes que encargar es tú, porque yo estoy contigo para que tú venzas eso, y tú tienes que aprender como hijo de Dios a cómo pelear legítimamente con aquellas cosas que están dentro de ti, pero que tienen que ser desarraigadas. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel tenía enemigos allá en Canaán? Y ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Y el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Acuérdate que eso ya lo vimos. Esfuérzate y sé valiente. Y entonces entraron a conquistar la tierra prometida. ¿No hubiese sido más fácil que esos 30 y pico de reyes que habían allá en la tierra prometida, más bien el Señor los hubiera matado a todos de una viruela, de un sarampión, de piojos, yo qué sé, lo hubiera matado a todos del COVID? ¿No había sido más fácil? ¿Lo había podido haber hecho Dios así o no? Que cuando ellos entraran a la tierra prometida, hubieran encontrado a todos los enemigos muertos, bravos, victoria, ¿Lo hizo Dios de esa manera? Les pregunto. No. ¿Cómo lo hizo Dios? Ahí en las que se esforzaran ¿Cómo, hermano? Dejando que los hermanos se esforzaran para que conquistaran también, mi hermano. O sea, ya Dios les había dado toda la ayuda, ya les había dado todo, ya todo estaba dicho por el Señor. Faltaba era que actuar en las personas que estaban, hermano. Ellos tuvieron que ir a pelear, ellos tuvieron que enfrentar esos gigantes, esos enemigos, y Dios les dio la victoria, pero ellos no los encontraron muerticos. Ellos tuvieron que ir
a descabezarlo para poder conquistar las tierras que Dios les había prometido. Claro, mi hermano, usted tiene que leer el libro de Josué. El libro de Josué son todas esas guerras. Ah, que los enemigos estaban allá. ¿Quiénes salían a la guerra? Ellos. ¿Cómo salían a la guerra? En el momento que Dios les daba la dirección. ¿Cómo enfrentaban la guerra? Como Dios les decía. A veces ellos no tenían ni qué, solamente como lo que pasó en Jericó. Jericó era una ciudad murallada. ¿Y cuál fue la estrategia de Dios? A ver, denle 7 vueltas allá a eso y listo. Imagínense las estrategias de guerra del Señor, ¿no? Entonces, contra muchos enemigos que todavía tienen influencia en nuestra vida, el Señor nos va a nosotros a dar las armas lícitas que tenemos, son diferentes, y cómo podemos luchar contra ciertas situaciones en nuestra vida que no han cambiado, porque usted tiene cosas que no son del Señor y que están ahí hace muchos años. Amén, amén, hermano. ¿Estamos, amados hermanos? Pues que se le llaman fortalezas, ¿no? Sí, Señor. Hay fortalezas que están allí y el Señor ya te dijo que Él no quiere que hagamos pacto con ninguna de esas fortalezas, porque si nosotros hacemos pacto con ellas, entonces no vamos a ver el avance ni la conquista del reino en nuestra vida. Bueno, yo no sé si está un poquito pesado, pero creo que es importante que los hermanos se vayan dando cuenta de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Estamos, amados hermanos? Amén, amén, hermano. El Señor nos dice que Él va a estar con nosotros, que nos esforcemos y seamos valientes, porque hay unas cosas que tienen que ser conquistadas en nuestra vida. Hay cosas que usted conoce y que sabe que están allí. Hay cosas que todo el mundo conoce que están allí. ¿No le ha pasado a usted cuando hablan de usted otros hermanos? Ah, el hermano Wilson, no, pues sí, el hermano. Usted ya sabe el problemita que tiene el hermano Wilson o el hermano Carlos, ya sabe el problemita del hermano Carlos. Esos problemitas son las cosas que ven todos los demás y que no muestran la vida del Señor. Y usted y yo sabemos, hay cosas que nosotros sabemos, hay cosas que los demás saben, pero hay cosas que nosotros tenemos que ni nosotros mismos sabemos que están allí y que tienen que el Espíritu Santo de Dios irnos las mostrando para avanzar en la conquista de lo que es el reino de Dios en nuestra vida. Si estamos, amados hermanos, ya dijimos, el centro de operaciones de Dios es desde nuestro espíritu y la vida espiritual no prosperará y no podremos alcanzar ningún avance a menos que tengamos por lo menos claros estos 3 principios que les voy a hablar. Póngale cuidado a esto, hermano. Le voy a hablar de 3 cosas que usted debe tener en cuenta para esa transformación de su vida espiritual. Número 1. Le voy a decir la primera, la número 1. La fe no se fortalece si no estamos dispuestos a obedecer cada directriz del Espíritu. ¿Lo escuchaste, hermano? Amén. ¿Cómo, hermano Valdemar? El hermano la va a decir. No, ya la dijo el hermano. Sí. Ah, sí. Que la fe no se fortalece, ¿sí? No se manifiesta. No se manifiesta. No, la fe no se fortalece si no estamos dispuestos a obedecer cada directriz del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, hermano. Ese punto, mi hermano, ya que usted nos va a entregar 3, esperando que todos estemos tan atentos a lo que Dios nos está hablando en esta noche, porque tienen que ver realmente en esa comunión con el Señor. O sea, lo que yo no obedezco es porque me rebelo con el Señor. Lo que yo no comprendo que viene de Dios es una rebeldía con mi Señor. Aunque Él me ha dado su vida, estoy contristando el Espíritu de Dios que se me dio, y eso pues realmente nos limita a avanzar, a crecer y a madurar. Amén, hermano. Tú diste la clave del lema de este principio que estoy diciendo. ¿Cuál es el lema? No te rebeles.
No te rebeles. Es el lema para este principio. La fe no se fortalece si no estamos dispuestos a obedecer cada directriz del Espíritu. Vamos ahí con ejemplos. Ahí estás tú en el Señor, ya un cristiano, y tú estás todavía en algún problema en tu área emocional, y aparece por ahí, en el caso de un hombre, aparece la mujer de sus sueños para él, o si es una mujer, aparece el príncipe que ella cree que es el príncipe. Y ahí el Señor le está poniendo un bombillo a través del espíritu interno que le está diciendo, este hombre no te conviene, esta mujer no te conviene. Y viene entonces y le dices a tus hermanos más allegados, mira, esta persona me está interesando, esta persona me gusta, me está haciendo ojito, me está haciendo cambio de luces. Y ya me está pasando como el tiempo, me estoy quedando sola, mira que me está dejando el tren. O el hombre que dice, no, yo ya tengo que sentar cabeza y de pronto esta mujer es con la que tengo que. Y de pronto tú sabes en el fondo que el Señor te está diciendo, ojo porque esa persona, y el Espíritu ya te está diciendo, ojo porque esa persona no me busca, no me ama, no me desea. ¿Y qué comienzas a hacer tú? Onnubilado, cegado. ¿Qué comienzas a hacer tú? No, pero yo lo transformo. Cuando lleguemos a algo, yo lo voy a seguir compartiendo y yo lo voy a transformar. ¿Ustedes creen que generalmente pasa eso? ¿Que el convertido transforma al no convertido? A veces por eso. En realidad, el hermano Harold levantó la mano, bien para mi hermano. Es la peor decisión que podemos tomar. Yo lo comparo, permítame el paréntesis ahí, hermano, y le hablo desde el punto de vista motociclístico o motorista. Es cuando el semáforo se pone en amarillo y no ponemos atención, sino que aceleramos para que no se nos ponga en rojo. Ya. Muy bien el ejemplo, hermano Harold. Y sabiéndolo, y aunque los otros hermanos nos digan, no, hermano, y el Espíritu nos habla a través de otros, a través de las piedras, a través de la televisión, a través de todas las formas, y nosotros estamos encaprichados, y te estás rebelando contra lo que el Señor te está diciendo, y vas y te metes entonces en la situación, y después, ¿qué pasa cuando estás metido en la situación? Vas a tener problemas, hermanos, vas a tener muchos conflictos, vas a tener mucho dolor. Tu viaje espiritual se va a ver frenado, vas a quedarte dando vuelta un poco de tiempo allí. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Amén, completamente, amén, mi hermano, porque inclusive lo que hemos vivido más años en el Señor, para los que están empezando o poco tiempo llevan, tenemos experiencia de vida en esto que el hermano está contando, de tantos errores que hemos cometido, tantas cosas que las hemos hecho en el yo y no hemos consultado a Dios o hemos endurecido el corazón cuando Dios nos está advirtiendo que no. Y en eso sí tengo buena experiencia, mi hermano, que ha tenido, y eso obviamente uno mira hacia atrás y es mucho el tiempo que se desperdicia, muchas oportunidades en el Señor que se hubieran logrado cosas lindas, mucho sufrimiento, mi hermano, que uno quisiera devolver el tiempo para no haber cometido tanta falta, tanto error. Y yo creo que pues lo que Dios quiere es guardar el corazón de los nuevos y de otros hermanos que se libren muchas cosas, porque eso genera mucho dolor, mucho sufrimiento y se estanca la vida del cristiano y Dios no puede desarrollar su plan y su obrar a través de nosotros por causa de endurecer nuestro corazón. Tremendo, hermano Wilson. Y esto te lo estoy diciendo porque Dios se manifestó en el desierto a ellos durante 40 años y Dios estuvo haciendo señales, maravillas y prodigios.
Te pregunto, ¿cuántos de la generación que salieron, de los adultos que salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos entraron? Solo dos, Caleb y Josué. Exactamente, hermano. Imagínense, solamente dos de una generación que estuvieron viendo los milagros de Dios, que estuvieron viendo las señales de Dios, que escucharon, que vieron, que fueron testigos directos, pero solamente dos le creyeron al Señor. O sea que la fe se vio obstaculizada. La fe no se fortalece si no estamos dispuestos a obedecer cada directriz. Y hay cosas grandes en nuestra vida, pero también hay cosas pequeñas. Dios quiere que comenzamos a obedecer en las cosas pequeñas, las cosas pequeñas son las cosas que ya están escritas y que Dios no tiene que decirnos nada porque ya está escrito, como lo que les estoy diciendo. El Señor ya dice en la palabra, no os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Él ya lo dijo. O sea, yo para qué le voy a ir a preguntar al Señor, oye Señor, ¿será que no has visto ese señor, ese personaje tan bueno, que me abre la puerta, tan lindo? Y el Señor, pero si yo ya te dije, ¿y cómo es él? No, él es un inconverso, él no cree en ti, pero Señor, nosotros lo arreglamos en el camino. Amén, amén, así es. Hermano, y que estos del pueblo que usted menciona, para todos ellos Dios les había prometido darles esa tierra, pero no lo alcanzaron. Y luego el apóstol Pablo, después de muchos años, advierte a la iglesia que no vayamos a tener esa actitud que tuvieron ellos allá en el desierto, que murmuraban, desobedecieron, se rebelaron. Y pues creo que hay mucho cristiano que hoy ha muerto ya, que ya partió de esta tierra y murieron también sin haber logrado que el propósito que Dios tenía con ellos. Amén, hermano Wilson. Hay muchos hermanos que hablan de muchas cosas de Dios, que dicen de muchas cosas de Dios, pero de un Dios que no conocen todavía en la intimidad. Y no han podido entrar tampoco, y muchos darán vueltas sin poder entrar a lo que es una verdadera vida de reino. ¿Estamos, hermanos? Como dijo el hermano Wilson, no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra de promesa. No todos los que salieron de Egipto entraron a la experiencia de la vida del reino. No todos los hijos de Dios entrarán a la experiencia de vida del reino y quedarán postrados en el desierto de su alma y nunca alcanzarán la tierra de la promesa en la forma como Dios quería que ellos la vivieran. ¿Me estamos entrando, hermano? ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Si algún hermano de pronto quiere hacer un paréntesis, hacer alguna consulta, una duda. Amén, hermano. Algo que tenga. Sí, mi hermano, bien pueda. Bueno, es muy interesante porque en esta época nosotros tenemos, digamos, cosas ya muy diferentes a la época de nuestro Viejo Testamento, ¿cierto? Y es que Cristo, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y ese Espíritu ha manifestado, dio su fruto. Tenemos el fruto del Espíritu, que si nosotros lo tenemos en cuenta en todos los actos de nuestra vida, pues sabemos que ahí está la tolerancia, la paciencia, el amor, todas las cosas. Entonces ya, si está eso fresquito en nuestra mente, para que en el momento de aplicarlo aflore, pues no tenemos nosotros problemas con el mundo y con las cosas del mundo, porque casualmente ese fruto es para que nosotros lo disfrutamos, para que nosotros lo activemos, ¿no? Lo que decíamos ahora, que no activamos lo que ya nos han dado. Entonces yo creo que es fundamental también, digamos, tener en cuenta ese fruto, ¿no? Que ya que comémelo en nuestra mente para que pueda reducir en el momento dado y preciso que tengamos que acomodarlo, ¿cierto? Porque hay que acomodarlo uno a lo uno y lo otro a lo otro, de acuerdo a las circunstancias. Gracias, hermano. Gracias, hermano José. Hermano
Carlos, disculpe, hermano Aldemar quiere. Hermano Carlos, una preguntita. La fe no se fortalece si no cimentamos, si no obedecemos, ¿cómo es? No. A las directrices del Espíritu, ¿no? Entonces hay una pregunta. Esa forma de cimentar y de fortalecer al Espíritu, ¿cómo llega? ¿Es a través de la palabra? Como yo te lo decía, mi amado hermano, las pequeñas directrices... No es mi ignorancia, ¿no, mi hermano? No, no te preocupes, claro que está bien. Las pequeñas directrices están en la palabra, ¿no? Las pequeñas directrices, porque hay directrices muy específicas que tú tienes que comenzar en tu caminar y en tu madurez espiritual, ir entendiendo qué es lo que el Señor quiere y cómo quiere que tú hagas tal cosa. Como lo que te decía ahora, una directriz pequeña, no os unáis en yugo desigual. Eso ya está escrito. Yo no debería ni de preguntarle eso al Señor, o sea, no debería, oiga, Señor, ¿usted sí quiere que yo me meta con ese hombre casado? Pero es que él está peleando con la esposa, o sea, que yo puedo entrar allí. ¿Usted cree que el Señor va a dar una directriz totalmente diferente de lo que ya él dijo? No, hermano. Entonces hay cosas que ya están expuestas y son muy claras, y yo sé que hay otras más difíciles, pero el Señor primero nos está probando en las cosas más pequeñas, a las directrices que nos da el Espíritu para que nosotros estemos en esa obediencia permanente, porque en la medida que estemos obedeciendo más, estemos más alineados con esas directrices, pues nuestra fe se va fortaleciendo, hermano Aldemar, y eso es lo que está buscando el Señor en nuestras vidas. Amén, hermano. Hermano Carlos, el no solamente en la parte sentimental, en yugo desigual, muchas veces ahí caemos los hermanos en tener una relación con personas no cristianas y a veces ni con los hermanos tenemos esa relación con personas y mantenemos de pronto una vida social y como mucha, digamos, amistad o intimidad con una persona que no ama al Señor, y eso también podría, en ese versículo, en yugo desigual. Pregunto, mi hermano. Claro que sí, no solamente en el campo sentimental. Tú dijiste algo muy importante ahí, mi hermano. ¿Cuántos de verdad nosotros tenemos dizque nuestro amigo íntimo, y nuestro amigo íntimo está totalmente alejado del Señor y es nuestro amigo íntimo? ¿Cómo puede ser un amigo íntimo? ¿Cómo puede usted tener ese yugo de intimidad con una persona que anda lejos del Señor? ¿Cuál podrán ser los consejos de ese íntimo para su vida, hermano? Perdóneme que me meta allí, pero creo que nosotros tenemos que reflexionar en eso, ¿no? A veces le creemos más al íntimo que está allá afuera que al hermano que está conmigo acá, caminando conmigo. Hablo de verdaderos hermanos en la fe, ¿no? Hablo de verdaderos hermanos en la fe, verdaderos hermanos que están caminando conmigo, porque la vida cristiana, como lo he dicho, ese es otro principio. Esa es una directriz del Espíritu. Congréguese, reúnase como hijo mío. Viva la vida con otros hermanos, sea conocido por otros hermanos que den testimonio de usted, que le conozcan a usted, que sepan quién es usted. La vida cristiana no es para andar a usted solito por allá, porque entonces usted no está obedeciendo la voz del Espíritu. ¿Estamos, hermanos? Esa es otra, la que está diciendo el hermano Wilson. ¿Cuántas cosas hay que nosotros no hacemos y creemos que estamos bien? Pero el Señor creo que nos está alineando, ¿no? Creo que nos está alineando, porque la fe se fortalece cuando nosotros comenzamos a obedecer las pequeñas directrices del Señor. Alguno le pregunta a algunos hermanos, que te cuentan y te dicen, no, hermano, yo hace más de 20 días yo no leo la Escritura, estoy totalmente muy ocupado, muy alejado de las cosas, estoy muy metido en mi negocio, en las cosas, el trabajo me ha extenuado, todo ese tipo de cosas. Entonces, si tú no estás haciendo las pequeñas cosas, ¿cómo quieres ser fortalecido en tu fe? Te pregunto, ¿será por ósmosis? ¿Será porque el Señor manda un ungido para que te ponga más fe? No, no es así, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. Esa es la primera. La segunda, el segundo consejo, principio, como lo quiera llamar.
La vida de Cristo no puede crecer donde reina el desorden y la inconstancia. ¿Lo oyeron, hermanos? En el desorden y en la inconstancia. Sí, señor. Estoy asimilando la frase. La vida de Cristo no puede crecer, desarrollarse donde reina el desorden y la inconstancia. El lema para este principio es: no te distraigas. Usted es un verdadero hijo de Dios y quiere verdaderamente crecer y desarrollar en su vida espiritual. No se distraiga, no sea un cristiano inconstante, no sea un cristiano que uno lo ve por temporadas. No sea ese tipo de cristiano que aparece, uy, hermano, hace como 3 meses no lo veíamos, ¿cómo va su vida? Una vida desordenada, hermano. ¿Qué es una vida desordenada? A ver, hermanos, estamos hablando aquí de cosas prácticas también. ¿Qué es una vida desordenada? ¿Quién levanta la mano para como desordenada en el Señor? ¿Cómo podemos? El hermano Harold. No solamente en el Señor, en lo que sea, mi hermano, su vida natural. Sí, una persona desordenada podría ser una persona que no tiene disciplina para nada, ni para los horarios de comida, ni para los compromisos, ni para absolutamente nada. Yo lo comparo de esa manera, pues práctica y físicamente, ¿no? Ahí hay un desorden. Una persona que comienza cosas y nunca termina, que deja cosas siempre a medio tirar, una persona que es inconstante en sus caminos, y por eso la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, como si somos desordenados, si somos inconstantes, si no tenemos una constancia en nuestra vida espiritual, si no decimos, bueno, yo verdaderamente quiero meterme con el Señor intencionalmente, porque el Espíritu me está llamando todos los días a que yo tenga esa comunión, esa intimidad con el Señor, que yo esté atento a las cosas del Señor, que yo esté allí con el Señor en todo momento, invocando, llamando. Pero si yo no lo hago, si el Espíritu me está llamando y yo no lo hago, si el Espíritu me está permitiendo situaciones, me abre situaciones para que yo me dedique y no lo hago, entonces yo no puedo esperar grandes avances en mi vida en el Señor, ¿me entiende? ¿Cuántas personas yo he conocido a través de mi vida cristiana, hermanos? Que un día comenzaron y después de los años, no, hermano, es que no sé, me envolví en las cosas me han llenado, no he tenido ya más tiempo, estoy en mis negocios, estoy en mis asuntos y no, yo no sé, tal vez después el Señor me da un tiempo más para volver a retomar. ¿Usted cree que esa vida puede avanzar en el Señor, en el desarrollo del crecimiento espiritual? Para nada, mi hermano, completamente es una vida, como usted lo dice, que es lo que a los ojos de Dios se califica desordenada. Cuando Dios no cuenta con ese creyente, Dios no puede contar con él, no puede disponer de él porque ese hermano no está dispuesto para la obra del reino. Y eso es algo que lo considero delicado en el Señor. Bueno, ¿cómo le parece a usted eso es muy práctico, lo que estamos hablando es muy práctico, hermanos. Es muy práctico. Tercer punto, tercer aspecto. Préstele cuidado a este aspecto, ¿no? La vida espiritual se marchita en un cuerpo que vive sometido a los impulsos y deseos descontrolados que buscan solamente satisfacer tu egoísmo. ¿Cómo le parece esa parte, hermano? Lo voy a repetir. La vida espiritual se marchita en un cuerpo que vive sometido a sus impulsos y deseos incontrolables que buscan solamente ser satisfacidos por tu egoísmo. El lema para este principio es: no te desenfrenes. ¿Estamos, hermanos? ¿Lo entendieron? Estoy tratando. Impulsos no satisfechos, perdón. Impulsos no satisfechos.
El hermano Andrés levantó la mano. Hermano Andrés. Creo que es más o menos, y tomo como referencia a Elías, hermano, que aunque vivía y tenía, no, la verdad la escritura no dice que era sujeto a pasiones, dice la escritura, pero aún así él tenía siempre esa disposición de servir y hacer la voluntad y ir a donde el Señor lo mandara, siempre dispuesto, siempre luchando, yo creo que contra sí mismo para poder tener ese carácter, ¿no? Entonces me imagino que debe ser por esa parte más o menos como referente Elías para nosotros, que aún así en medio de esa situación, pues imagine el poder que él manifestaba con el Espíritu. Bueno, gracias, hermano Andrés. Ahí nos pone de pronto como un ejemplo de lo que dice la escritura por allá en Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero dice que pues este hombre, que era un gran profeta de Dios, pues estaba sometido a la misma circunstancia, porque nosotros todavía dentro de nosotros, o nosotros tenemos todavía un aspecto de la carne que cada uno de nosotros tiene. Tenemos al Señor, pero tenemos también otra naturaleza, ¿no? Tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal. Ahora, esa naturaleza carnal quiere ser satisfecha todo el tiempo, porque es una naturaleza egoísta. Y por cualquier lado quiere que se le complazca, quiere ser complacida, ¿no? Y entonces somos muy espirituales, pero dejamos pasar muchas cosas en nuestra vida. Ustedes no se acuerdan cuando Pablo habla por allá en Primera de Corintios y hablando con relación a su cuerpo, ¿qué decía Pablo con relación al cuerpo de él, al cuerpo físico? ¿Se acuerda cuando él hablaba de la competencia de la carrera? Allá en Primera de Corintios 9, ¿lo recuerdan? ¿Qué decía Pablo con relación a eso? Leámoslo para que ustedes se den cuenta. Primera de Corintios 9, desde el 24, ¿no, hermano Wilson? ¿Lo va a leer, hermano Aldemar? Bueno. 9:24, el hermano Aldemar lo va a leer, amado hermano. Desde el 24 hasta el 22. Ok. ¿Desde el qué? Perdón, desde el 24 hasta el 27. Y 9, Primera de Corintios capítulo 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. A ver, hermanos, ¿cómo les parece a ustedes ese pasaje? Pablo habla muy práctico, ¿no? Está hablando en términos muy prácticos. Fíjense que Pablo está hablando, parece ser que en tiempos del apóstol Pablo habían las famosas Olimpiadas. Ustedes recuerdan las Olimpiadas que habían allá en Roma. ¿Se acuerda de las Olimpiadas? Grecia. Grecia. ¿Se acuerdan de las Olimpiadas, cierto? Paralelamente a todavía se celebran, las Olimpiadas se reactivaron, no hace mucho tiempo se reactivaron las Olimpiadas, pero las Olimpiadas eran conocidas en ese mundo antiguo. Y allá en Grecia estaba también, Corinto hacía parte, pero habían unas Olimpiadas más pequeñas que se hacían cada 2 años, unos Juegos Olímpicos más pequeños. Pablo parece que cuando estaba allá en Corintios, él sabía y conocía de estos Juegos Olímpicos, y parece que utiliza este lenguaje Pablo porque las personas estaban familiarizadas con eso. Y resulta que, fíjese que él utiliza aquí
dos tipos de juegos que eran conocidos por todos, que aquel que los ganaba se le daba una corona, una corona generalmente de laurel, era el reconocimiento de que era un buen atleta, un buen competidor. Y el apóstol Pablo utiliza dos tipos de competencias que eran como las más famosas. ¿Cuáles eran esas dos competencias más famosas? Una era ¿cuál? El atletismo. El atletismo. ¿Y la otra? En lucha. La lucha, el cuerpo a cuerpo. ¿Sí me hago entender? Y entonces Pablo, para hablar de la vida espiritual, para que los corintios entendieran y para que usted también hoy y nosotros hoy lo entendamos, él decía que él se consideraba y que deberíamos de considerarnos cada uno de nosotros. A ver, usted está ahí sentadito. Usted dice, pero yo un atleta, yo estoy muy barrigón y ya muy viejo, yo ya tengo muchos años, yo me canso subiendo la escalera. Pero Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que miremos cómo la gente que va a competir a esos juegos, usted ve cada 4 años las Olimpiadas y usted se da cuenta cómo es la preparación, cómo es el sacrificio de esa gente que está en esas preparaciones para poder ganar una corona, para poder ganar una medalla. Hoy en día es una medalla, antes era una corona. Y entonces Pablo está diciendo que en aquella época los atletas era lo mismo, se preparaban, sacrificio, disciplina, entrenamiento, eran personas que se consagraban. ¿Estamos, hermanos? Y entonces mire cómo comienza, mire lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ay, hermano, corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros nuestra vida cristiana a veces la vivimos muy light, muy relajada, porque creemos, como les digo, que todo es por ósmosis. No, yo ya recibí al Señor, el Señor me transformará un día. Yo no sé, yo ahí voy con el Señor. Mire, pero estas cosas en su vida, hermano, hay que presentar una defensa delante del Señor para que usted en él pueda ir venciendo. No, sí, pero hermano, esos problemas que yo tengo son familiares. Eso toda la familia, todos los Gómez somos así. Todos los Gómez somos así. ¿Me hago entender, hermano? Pero Pablo decía que él corría de tal manera, que corramos de tal manera que tenemos un premio. Tenemos un premio. ¿Qué es lo que va a decir? Todo aquel que lucha, primero habló del atletismo, ahora está hablando de la lucha. ¿De todo qué? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. ¿Cómo es correr a la aventura? Al azar. Sin disciplina, sin propósito. Claro, correr a la aventura es como que, bueno, voy a participar a ver si gano el último puesto por lo menos. Dice Pablo que cualquier atleta que se prepara de esa manera, que ni mejor vaya, lo que Pablo está diciendo, ni mejor se meta, ni se inscriba. Si usted va pensando en que lo importante no es ganar, lo importante es participar. Lo que le dice Pablo es, deje ese pensamiento, hermano. Sí, amén. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no como quien está peleando solo, ¿no? Sino que él dice, hay un enemigo real. Ahora, ¿dónde está el enemigo más peligroso que nosotros tenemos? ¿Dónde está? En nuestro interior. Adentro, en nosotros mismos, en esa naturaleza que nosotros tenemos todavía que permanece, ahí se encuentra nuestro mayor enemigo y contra ese hay que pelear. Y entonces por eso Pablo dice en el versículo 27, ¿cómo termina, hermano Wilson? Diciendo el apóstol Pablo en el versículo 27. Dice así, mi amado hermano, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
¿Qué significará eso de que yo golpeo mi cuerpo? ¿Será que Pablo se ponía los guantes y comenzaba a pegarle al cuerpo de él o qué? ¿O cómo era? ¿Estaba como loco Pablo? No, en absoluto. Estaba hablando tal vez de ese negarse a todos sus deseos, ambiciones, y renunciaba a sí mismo. Él lo decía, ya no vivo yo. Creo que ahí es el punto, ¿no, mi hermano? Bueno, lo que él está diciendo es, ojo, nosotros somos una triple unidad. Somos espíritu, somos alma, pero también tenemos un cuerpo. Y no porque tenemos un cuerpo, entonces solamente vamos a cuidar el espíritu y el cuerpo. ¿Qué pasa? El cuerpo nos hace demanda, ¿no? La carne se une también al cuerpo para generarnos demandas. Y entonces Pablo está diciendo, bueno, yo golpeo mi cuerpo. O sea, hay cosas y apetitos que se quieren despertar en mí que no son los que está levantando el espíritu. Contra esas cosas yo me tengo que oponer. No es que yo diga que el cuerpo es malo, el cuerpo es bueno, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pero hay cosas que tú sabes que se comienzan a levantar en ti, que están allí, que hacen parte de tu cuerpo, de tus anhelos, de tus deseos que tienes que satisfacer. Y dice Pablo, ojo, porque tu cuerpo puede convertirse en un peligro aliado con tu carne. Ten cuidado lo que está diciendo Pablo, porque tu cuerpo aún tiene que ser siervo del espíritu. Nuestro cuerpo tiene que ser en la servidumbre del espíritu. O sea que esas personas, yo conozco hermanos cristianos, que a estas alturas de la vida, yo conocí unos hermanos en la fe, que ellos decían, no hermano, son de aquí de Cali, ¿no? O eran de aquí de Cali. No hermano, nosotros como espositos todos los fines de semana nos tenemos que pegar una rumbeadita ya en Cañandonga porque eso lo venimos haciendo es mi esposa. Y yo con ella me pego la bailadita cada 8 días porque ese es nuestro plan, hermano. Hermano. Terrible. Estás en un ambiente que tú te estás metiendo, que será ese. No, pero es que es con mi esposa. Puede ser con tu esposa, pero estás entrando en un ámbito y en un ambiente que será que te conviene si tú eres una persona que está queriendo crecer en el Señor. Uy, el hermano Carlos se volvió todo legalista, vea, ahí eso sí ya no me gustó. Eso ya no me gustó. De pronto, dentro de 8 días, hermano Wilson, ya poco entra. Pero, hermanos, en la medida que usted está avanzando en el Señor, quiero darle una noticia. En la medida que usted se va consagrando al Señor, hay cosas que el Señor le va a permitir a otros, pero a usted no se las va a permitir, así sean lícitas. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender o no? Se las va a permitir a otros, pero a unos sí, a otros no. Hay cosas que Dios a mí ya no me permite. Yo se lo voy a decir a usted, hermano. Yo sé que hay cosas que, bueno, ¿qué de malo hay que yo me vaya, que yo sea hincha del Deportivo Cali y yo sea furibundo? Si eso es mi pasión, ese es mi único deporte y yo me voy y yo no me pierdo mi partido del Deportivo Cali, hermano. Usted dirá, pero ¿y qué tiene de malo? Es un fanático, es un hincha. No, hermano Carlos, hay un hermano que tiene no, pero yo cómo voy a ir hoy, cómo voy a estar yo hoy en enseñanza si hoy juega el Cali contra el América. No, hermano, lo siento, yo tengo mi partido. ¿Es malo ir a fútbol? Yo no le estoy diciendo que sea malo, pero hay cosas que a mí ya el Señor no me permite, que a otros se los permite. ¿Y por qué? Porque yo tengo delante del Señor un compromiso y una responsabilidad, y yo por irme a ver un partido no puedo dejar de hacer cosas que el Señor, sé que las tengo que hacer en el Señor. ¿Me hice entender, hermano, o no me hice entender? Amén, 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 hermano, muy claro. Perfectamente. Y en la medida que tú vayas avanzando en el Señor, te voy a decir algo. El camino se te va poniendo estrecho. Hermano, pero mi negocio es una licorera y ahí en la licorera lo que más vendemos, pues obviamente es cigarrillo y aguardiente y trago, y yo estoy en el Señor. ¿Cuál es el problema si es mi negocio? Hermano, ¿tú eres un hijo de Dios?
Tú crees que el Señor se está agradando con tu negocio, pero hermano, de eso yo vivo, me va bien. A ver, ¿ustedes qué dicen, hermano? ¿Me volví muy legalista o qué? Para nada, mi hermano. Siga hablando, siga hablando. ¿Me volví legalista o no? No, de ninguna manera, hermano. Lo que usted acaba de decir es que el Señor hace una transformación, un cambio en nuestra vida. Yo, por ejemplo, para hacer un paréntesis chiquitico ahí, yo fui alcohólico y conocí la droga, pero ¿qué hizo el Señor en mí? Una renovación total, absoluta. Y lo más bonito fue que yo no tuve ese problema, ¿cómo le llaman, hermano, cuando uno le queda haciendo falta? No tuve problemas de abstinencia en absoluto, hermano. Y poco a poco el Señor nos va renovando a llegar al punto de decir, yo no soy hincha del América, no, simplemente me gusta América, entre otras cosas, ¿no, hermano Carlos? Sí. Amados, hay cosas que ya el Señor a mí no me permite. Y a otros hermanos pueda que se las permite, pero a mí ya no me las permite. ¿Por qué? Porque eso depende del grado de consagración y hasta dónde tú vas caminando con el Señor. O sea que esta noche, mi hermano, disculpe que interrumpa, ya hoy es más, nos hacemos más conscientes, más responsables, y Dios nos está hablando precisamente porque ya no quiere más vernos en cosas que de pronto Él quiere que ya no más sigamos viviendo en eso. Así es, amado hermano Wilson. Y no estoy diciendo que me volví legalista ni nada de eso, estoy hablándote de la realidad espiritual. ¿Quieres verdaderamente cultivar tu vida espiritual? Tienes que entonces tomar decisiones intencionalmente a esa disciplina a la cual te está llamando el Espíritu. De eso estamos hablando, hermano, de eso es lo que estamos hablando. Y esas disciplinas requieren negación. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres avanzar en tu vida espiritual? No, hermano, pero es que yo todavía, mejor dicho, es que si yo no tengo Netflix me muero, porque es que yo qué hago los fines de semana y los sábados y los domingos y yo permanezco en la casa. Yo tengo que tener, hermano, yo no tengo que tener. ¿Me hago entender? Pero es que si no tengo eso me aburro. Tiene que haber una negación para que haya un cambio, hermano. Si aburre, coja la Biblia y léala. Ojalá fuera así de sencillo, hermano Harold. Ojalá, hay tantas áreas de lucha que estamos, hermano, tantas áreas de lucha, tantas cosas que nos atraen, tantas cosas que nos atrapan, tantas cosas que nos quitan el tiempo, tantas cosas que no permiten que cultivamos la vida espiritual. Voy a terminar con eso. Hay un hermano de la ciudad que estaba acá en Cali, que él quería irse a vivir a los montes. Y entonces, con esa perspectiva de irse a vivir a los montes, un hombre que siempre vivió en la ciudad, se fue a vivir a los montes porque quería tener una vida apartada, lejana, y por causa de un pensamiento que él tenía acerca del fin de los tiempos. Y él iba con todo el ánimo de ponerse a sembrar y tener las cosechas ahí, según el pensamiento de él. Bueno, yo voy a sembrar aquí tomates, yo voy a sembrar calabazas, yo voy a sembrarte aquí esto y con lo que produzca mi tierrita, con eso me sustento, lo que voy a comprar es poco. Quiero decirles, hermanos, que el hombre fue y comenzó a hacer eso y aprendió una gran lección. ¿Cuál fue la gran lección que él aprendió? Que eso no se improvisa. Que él no podía comenzar a querer ser un agricultor a la edad que ya tenía. Tuvo que contratar a una persona para que comenzara a manejar los cultivos, porque él no tenía ni idea de eso. Y se dio cuenta que cultivar es una de las cosas que requiere mucho esfuerzo, trabajo. O sea que no es tan sencillo, ¿no? No es como echar una semilla por ahí y ya tengo los tomates que quiero, echar otra semillita por ahí, ya tengo los calabazas. No, hermanos. Cuando usted se dedica al campo, usted se dedica a una labor que es difícil. Y usted tiene que comenzar a tener un conocimiento y una experiencia
de cómo es que es eso de las plantas, cómo se manejan las plantas, cómo son los bichos que atacan a las plantas, qué tengo que hacer, cómo manejar la tierra. Entonces no es tan sencillo como ir a echar una semilla en la tierra y listo. Si eso es acá en lo natural y estamos hablando de cultivar la vida espiritual, ¿usted cree que eso es así? Entonces ya llegué al Señor, ya estoy volando, ya me morí, me voy directamente a la presencia del Señor. ¿Usted cree que las cosas son así, hermano? Perdóneme que le diga. Las cosas no son así tan sencillas como nosotros pensamos. Ya el Señor nos ha dado todo, que está en su Hijo, pero hay cosas que Él quiere que nosotros hagamos con Él, que Dios no las va a hacer. Las va a hacer en el momento que tú le digas, sí, Señor, yo necesito y yo requiero, ayúdame, Señor, yo quiero hacerlo. Que entres en esa concordancia con Él para hacerlas con Él. Entonces el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer.